Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En toda ocasión, en la Colombia del presidente Iván Duque hay un abrazo. Este fin de semana, frente al doloroso secuestro de un niño de 4 años, de Cristo José, el presidente viajó hasta el municipio de Carmen, en norte de Santander, para reconfortar a su familia. Y tengo un inmenso dolor por lo que ocurrió con Cristo José. Realmente me duele, comparto el dolor de su familia, pero mi deseo era poder abrazar a Diana, saludar al alcalde, a su familia, decirles que estamos con ellos, que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que Cristo José esté de vuelta en su hogar. Este fin de semana, también en el taller Construyendo País, que se llevó a cabo en Garzón, Huila, hubo un abrazo para un campesino que recibió un título para su tierra. Abrazo y en cámara lenta. Te deseo lo mejor. Felicidades. Y la semana pasada, en la Casa de Nariño, otro abrazo en cámara lenta para animar a nuestros deportistas. El presidente está muy comprometido con el deporte colombiano, sabe que construye país, sabe que es lo único que nos une. Si algo podemos decir con certeza de estos 2 meses, de estos 60 días del mandato de Duque, es que es nuestro abrazador en jefe, para animar, para inaugurar, para reconfortar. Incluso abrazo para condecorar, como lo hizo con el senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, opacador de posesiones, líder nominal de la bancada del Centro Democrático en el Congreso. Pero los abrazos ni figurados ni literales están llegando para el resto del Congreso de la República. El experimento de cero mermelada, de cero cariño con los políticos y con sus partidos, ni en nombramientos ni en cupos indicativos, ya empieza a tener resultados. El primero de ellos es que luego de casi 3 meses de actividad legislativa hay pero muy pocos avances y mucha dispersión. Hoy le pasamos revista a este experimento de gobernabilidad con muchos abrazos para la gente y cero cariño para los políticos. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de los cariños al pueblo colombiano y de los pocos cariños al Congreso de la República de parte del presidente Iván Duque, de este experimento de gobernabilidad que apenas estamos entendiendo cómo funciona, lleva apenas 2 meses. Me acompañan esta noche del Congreso de la República, del partido del presidente Iván Duque, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático. Senador, ¿cómo está? Daniel, muy buenas tardes, noches. Quiero agradecer por la invitación, un saludo a todos los televidentes y a los compañeros del panel que nos ¿Usted sí lo han abrazado? Sí, bastante. No, pero no digo en la casa, el presidente. ¿Sabe que hace mucho no? Hace mucho no yo. No recuerdo el último abrazo, la verdad. ¿Y eso es un factor indicativo para el resto del partido? ¿O? ¿Sabe que no? Yo creo que el Centro Democrático ha expuesto durante campaña del Congreso, durante la campaña del presidente, y yo creo que ahí es el abrazo nuestro, coincidir en la agenda programática que está hoy sacando adelante el presidente Duque, tanto por decretos como en la agenda legislativa en el Congreso de la República. Felipe Botero es el único doctor de esta mesa, tiene un doctorado en ciencia política, es la voz académica para hablar de este experimento de gobernabilidad, es profesor en la Universidad de los Andes. Felipe. Daniel, buenas noches, muchas gracias por la invitación y me parece que es un tema muy importante, muy interesante de analizar porque es un experimento ingenioso y que puede producir resultados muy buenos o puede fracasar estrepitosamente. Luis Felipe Henao fue ministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue el gerente de campaña de Germán Vargas Lleras en la campaña presidencial y es ahora analista político. Invitado a Zona Franca. Invitado a Zona Franca. Tiene muchos títulos. ¿Todavía en la fundación? Sí, todavía trabajando por una razón social que es poder luchar contra el cáncer, que se ha convertido en una de las razones de mayor mortalidad a nivel nacional y que es un verdadero problema y que muchas veces no se ve. Andrés Mejía es analista político, panelista en Blue Radio, el egresado más célebre del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. ¿Qué más, Andrés? No, señor, yo creo que es usted el egresado más célebre. ¿Usted cree? Sí, no me cabe la menor duda. No nos echemos tantas flores aquí.
miles, decenas de miles de colombianos lo ven y lo esperan con ansias. Gracias, señor. Me voy a sonrojar. Hablemos de la aprobación. ¿Cómo va la aprobación del presidente Duque para empezar a hablar de este experimento de gobernabilidad que depende, obviamente, de gobernabilidad con los partidos políticos, pero también gobernabilidad frente a la opinión pública? La encuesta Jan Haas ha hecho un seguimiento semana a semana y estos son los resultados que nos da hasta ahora. Entonces, empezó con una luna de miel del 53% de aprobación presidencial y 23% de desaprobación, que cayó estrepitosamente en la primera semana, con unos anuncios, si recuerdan, del ministro de Hacienda, tal vez alguna decepción, no hubo luna de miel. Ahí las cosas empezaron a mantener alguna estabilidad. Y la semana pasada cambió un poquito la dinámica, ya está al menos más positivo que negativo, tiene 47% de aprobación, 38% de desaprobación. Digamos que fue un arranque sin luna de miel, Ciro. Sí, fue un arranque sin luna de miel, pero lo más importante es la expectativa. Y yo creo que esa expectativa ha generado cierta incertidumbre. Todo lo que ha dicho Iván Duque en la campaña, todo lo que dijo durante las plazas públicas en el país, y yo creo que comenzó con el pie derecho. Primero, el gabinete paritario, que yo creo que es un buen mensaje en el país, y más cuando se está tramitando una reforma política que también va en ese sentido. Segundo, un gabinete de personas técnicas. Yo creo que todos los colombianos entendieron el mensaje de no a la repartija a este ministerio, a este partido, a este ministerio, a otro partido, sino personas técnicas. Muchos han recibido por las críticas de los gremios, sí, pero yo creo que es importante que los ministros conozcan cada una de sus carteras. Tercero, comenzó también con ese diálogo popular, que los colombianos otra vez sientan un presidente cercano, un presidente que va a la casa, un presidente que va por el país. Comenzó en los primeros días yendo a Tumaco, al Catatumbo, a San Andrés, y yo creo que eso ha mostrado un presidente en donde los colombianos pueden acercarse, lo pueden tocar, le pueden preguntar, y eso ha demostrado también las grandes manifestaciones que se han visto, como por ejemplo en Bucaramanga, cuando mucha gente corría hacia abrazarlo, hacia tocarlo, hacia preguntarle, y yo creo que es el paso derecho, el comenzar con el pie derecho. Segundo, después de todo esto, pues obviamente viene ya cuando vamos a materializar esa expectativa que ha generado el presidente Duque. Yo creo que eso va dentro del paquete, tanto de iniciativas legislativas, como lo que ha hecho tanto como él en su fuero ejecutivo, sí, con el decreto de la dosis mínima. Ha recibido muchas críticas, pero yo sí creo que esto lo han sentido los colombianos de una muy buena manera y lo he percibido en los hogares. Pero entonces, en los Felipe, y si hubo tantos arranques con pie derecho, ¿por qué no hubo luna de miel? Porque esto del gabinete paritario, por ejemplo, el gabinete técnico no político, es una apuesta dura que tiene unos costos altos en su gobernabilidad frente a los partidos políticos, pero que aparentemente no fue reconocida o no ha sido bien reconocida por el país. Pues estas cifras que acabamos de ver son cifras de opinión pública, es lo que piensa la gente del común, y a mí me sorprenden un poco esos números porque no son los números habituales de los presidentes. Generalmente los presidentes llegan con unos números más altos y después, cuando empiezan a mostrar resultados, es que eso empieza a cambiar esos índices de aprobación. Para mí estas líneas que vimos ahora reflejan la polarización de la que está saliendo el país después de la elección. Independientemente del resultado, lo bueno de la elección es que se terminó y ahora entonces estamos en la fase de hay que esperar a ver qué hace este presidente, y eso de pronto es lo que estamos viendo con el repunte hacia el final de la curva, en donde el presidente ya tiene aprobación positiva, sí, mayor que la negativa. Y claro, esos mensajes puede que no le lleguen a todo el mundo, y no todo el mundo entiende la importancia de un gabinete técnico versus un gabinete político, no sabe distinguir lo uno de lo otro. Entonces son mensajes que son mensajes para los iniciados, yo diría. Claro. Y a la gente que le hacen las encuestas no son iniciados, sino gente del común. A ver, ¿yo qué pienso sobre el tema? Pienso que el gobierno no empezó bien, y esto es lo que se muestra por varios temas. Las encuestas empiezan a buscar o buscaban un presidente que empezara a cumplir lo que estaban vendiendo en campaña. En campaña decían todo era un fracaso, nada sirve, y esperaban que el presidente desde el minuto uno empezara a tomar decisiones muy importantes. Cuando las primeras decisiones son tan controversiales, como es el tema del decreto de la dosis mínima, que yo llamo el decreto de la política criminal de Tole y Maruja, donde uno tiene que ir con los padres a decir si pero ni siquiera eso quedó en el decreto. Ni siquiera eso quedó, o sea, mil cosas. Cuando el debate y cuando uno empieza a huir al punitismo, a las medidas punitivas para generar populismo,
eso demuestra que el presidente no se siente en un buen momento. No se siente en un buen momento porque yo le hablo de la reunión con Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe. Fue una muy buena reunión, pero fue una reunión donde se debatió todo el tema de la agenda del Congreso, lo que está diciendo el senador, reforma a la justicia, lo que tiene que ver con la reforma tributaria, Andrés. Pero en esa reunión, ¿usted cómo explica que no estén los ministros de ramo, que son los que tienen que mirar y fijar la posición del gobierno? ¿Cuáles son las líneas que no se pueden traspasar? Entonces yo siento que todavía no tenemos un gobierno fuerte, un gobierno que esté tomando las riendas. Claro, un gobierno que está en las regiones, lo cual es muy importante, pero como lo han dicho varios analistas, necesitamos un gobierno que esté en las regiones, pero que tome decisiones fundamentales en Bogotá. Y esas decisiones fundamentales todavía no han sido capaces de transmitírsele al público. Lo que dice Felipe es verdad, eso genera incertidumbre, y esa incertidumbre ha llevado a que todavía mucha gente no se puede identificar con el mandato del presidente Duque. No sabemos si es chicha o es limonada, si va a ser un gobierno liberal o si va a ser un gobierno de centro derecha o derecha extrema. Entonces no sabemos para dónde va a coger. ¿Qué dice Andrés? Daniel, mire, para ser justo, dos cosas. Yo empiezo con dos cosas solo con ese propósito. La primera es que yo en su momento yo critiqué mucho al presidente Santos por su lejanía de la gente, por la distancia que mostraba y que aparentemente le gustaba tener con la Colombia profunda, con la Colombia regional, con la Colombia rural. Y en ese sentido creo que es justo decir que considero positivo como parte del arranque el acercamiento que el presidente Duque está teniendo con la gente en las regiones, los talleres Construyendo País, los abrazos, etcétera. Ahora, eso no por sí mismo no constituye un buen gobierno. Un buen gobierno tiene que hacer, tiene que ejecutar, tiene que mandar cosas al Congreso. En segundo lugar, para ser justo, ha pasado muy poco tiempo, de modo que no sabemos si el experimento va a ser bueno o malo. Mire usted en el caso del gabinete técnico, esto es una cosa que el país todavía no conoce, creo que no se ha ensayado parcialmente en algunos gobiernos, pero esta es la primera vez que tenemos un gabinete ministerial compuesto en su inmensa mayoría, no totalmente, pero en su inmensa mayoría de personas cuya credencial es ser profesionales en el ramo en el que van a Estaba yo leyendo el análisis de la silla vacía que hacía en el 2010 del primer gabinete de Juan Manuel Santos, donde estaba Germán Vargas Lleras, estaba Juan Camilo Restrepo, donde estaba Pardo. Donde estaba Rafael Pardo, y decían que era un gabinete técnico. Bueno, no, imagínense, si ese era el gabinete técnico. Técnico realmente piensa en una persona como por ejemplo la ministra de Minas, que viene de ser vicepresidenta de Ecopetrol, es decir, una persona muy conocedora de su sector. Ahora, eso está bien porque son personas que conocen el tema de política pública para el cual van a desempeñarse o en el cual van a desempeñarse, pero no se puede olvidar tampoco que una de las funciones esenciales de ser ministro es ser un puente entre el gobierno y el legislativo, y en eso aún no sabemos cómo va a funcionar. Es muy temprano para descalificarlo, pero ¿Qué, usted es escéptico? No sé, habría que darle tiempo. Creo sin embargo, yo en lo que me sumaría a lo que dijo Luis Felipe es que sí creo que el gobierno se dejó coger un poco ventaja en la presentación de su agenda política. Entonces, sale primero con esos comentarios sobre reforma tributaria que después le tocó ir al ministro de Hacienda a decir que no, que eran opiniones personales de él. Luego esa reforma a la justicia que, por Dios, ha sido objeto de muchas críticas justamente. Y entonces en medio de eso sale el pataleo de dosis mínima y de cadena perpetua o pena de muerte. El senador empezaba por algo que era el abrazo. Usted decía que el abrazo y que el abrazo era apoyar la agenda. A mí me tocó abrazo. Era la agenda legislativa. ¿A usted le tocó? A mí sí, señor, pero todavía no se había posicionado como presidente. Un par de veces que nos visitó. Yo te debo decir que a mí también me tocó abrazo. Bueno. A mí todavía no me ha tocado a pedirlo, pero... Fresco que vía Vargas, Uribe, el cruce ahí ya se están alineando, se están alineando los astros. Cuando dice el senador y usted le pregunta sobre el abrazo, la respuesta fue: nuestro abrazo es apoyar la agenda de gobierno. Y uno encuentra que eso no se ve. Y lo va a decir por qué, senador, desde acá, desde la perspectiva del ciudadano. Sale una reforma a la justicia y el Centro Democrático presenta una única corte. Sale un tema de reforma tributaria o ley de financiamiento, Felipe, y sale diciendo el ministro Carrasquilla
que van a subir el IVA, que el IVA se va a ampliar a la canasta familiar. Sale el Centro Democrático a decir que no está de acuerdo. Empieza un sector muy fuerte del Centro Democrático a decir que no está de acuerdo con que el presidente mantenga la cúpula o porque no la cambió. Sale la ministra a hablar de ser pilopaga o sale nuestro embajador en Estados Unidos a hablar sobre Venezuela, Sí. y uno encuentra una serie de cortocircuitos que no son normales en un gobierno empezando, son normales en un gobierno que ya tenga un desgaste. O sea, este gobierno como que no se termina de acomodar y su bancada tampoco. Uno a veces, para un observador extranjero que llega a Colombia, a veces dirá, oiga, sí, en esto es banca de gobierno, en esto es banca independiente y en algunos casos hasta bancada de oposición. Válida la crítica, qué pena, Daniel, yo Sí, solo digo sigas. es que eso no quiere decir también que seamos una bancada capada en nuestra voz o en nuestras iniciativas. Yo creo que el Centro Democrático tiene que reflejar algo que ha dicho en campaña, algo que ha promovido, lo de la dosis mínima. O sea, yo no entiendo cómo puede llegar a ser una pataleta si eso lo hemos venido diciendo durante un año. Campaña del Congreso, campaña de... Pero espere, porque esa fue la medida presidencial, la dosis mínima. Total. Entonces, y es una medida que apoya el Centro aquí había Democrático. unos casos, A lo como el de que la voy. reforma a la justicia, y para no entrar en esos casos, sino, Ciro, digamos que hay una cosa es la bancada del Centro Democrático y otra cosa es la presidencia. Lo dijo Marta Lucía Ramírez, lo repitió Paloma. Yo quiero entender esto en la mejor luz posible, porque ustedes no somos una bancada capada. Correcto. Uno entiende también como partido político, nosotros nos debemos a una gente que cree en el Centro Democrático, en lo que hemos defendido, en los postulados que hemos defendido, y a eso tenemos que responderle porque esas son esas personas que nos han llevado a ser la primera fuerza política del Congreso 2018-2022. El presidente Iván Duque es el presidente de todos los colombianos, no solo del Centro Democrático. Y uno también tiene que entender eso. Y que él tenga unas iniciativas como presidente de la República, de todos los partidos, de todos los colombianos, no quiere decir que como partido político nosotros estemos capaces de decir, oiga, no, nosotros no podemos decir nada porque es que entonces vamos en contravía del presidente Duque. Nosotros no podemos generar proyectos de ley porque entonces vamos en contravía del presidente Duque. Nosotros tenemos iniciativas y dentro de la discusión con el gobierno nacional vamos a llegar a acuerdos. Y seguramente, lo más seguro, vamos a tener que apoyar, no tener, sino vamos a llegar a apoyar las iniciativas del presidente Sí. Duque, y obviamente en esa discusión y en ese trámite vamos a llegar a coincidir en que de pronto nos tengan en cuenta varios de los postulados o de las iniciativas que nosotros tengamos en cuenta. Ok. Y lo otro es que yo creo que esa curva ascendente de Iván Duque lo demuestra ratificando la postura de ser un tipo coherente con lo que ha dicho. Por ejemplo, pasamos de esa política tibia de no sé dónde estoy, aquí con Chávez, mi mejor amigo, después aquí, después no, y ya al final dijo, ya no más Venezuela. Iván Duque, mira, ha demostrado cómo ha sido una postura con Venezuela. Un presidente de la República que radica una agenda anticorrupción de más de 5 proyectos de ley. Y ahorita una hablamos reforma de de la esa. justicia, una reforma política, Pero dosis entonces, mínima. espérese. Mucho, es un presidente que ya está tomando decisiones fundamentales y de No, fondo pero del no me país. venga a traer el decreto de dosis mínima como el gran logro de este Congreso. No, estoy hablando de quería decir. varios actos legislativos, proyectos de ley, Venezuela, Pero a ver, 130 países. Felipe, y es que firmaron aquí una- nosotros estamos acostumbrados a un régimen hiperpresidencialista que hacía mayorías fácilmente a través de la repartición de la burocracia estatal y a través también de los cupos indicativos, ¿cierto? Que es lo que se llama la mermelada. Eso está cambiando, pero digamos que es normal la dinámica que usted ve ahora, digamos, funciona en otros países. Pues, digamos, Duque se lo está inventando. Y eso Ok. pues, yo creo que es valioso. Ahora, a mí lo que me desconcierta un poco del arranque del gobierno es que no hay claridad frente a las prioridades. Es decir, cuando un gobierno llega, tiene una agenda de reformas importante y debería empezar a mover las cosas más difíciles primero. Entonces, el tema del decreto de dosis mínima puede que haya estado dentro de las discusiones del partido y sea uno de los puntos, pero claramente no es el tema más importante ni el más sobresaliente, y yo creo que tampoco va a ser unos cambios drásticos en la sociedad colombiana, como si lo pueda hacer una reforma a la justicia, una reforma tributaria, que van a ser unas peleas durísimas para las que la bancada va a tener que funcionar mejor, y la coalición, porque la bancada es la más grande claramente, pero está lejos de ser una mayoría. Entonces se necesitan alianzas con otros partidos, alianzas estratégicas, y ahí es donde el tema de la mermelada va a entrar a jugar un papel Y importantísimo. entonces, antes de entrar al tema legislativo, yo les quería poner una declaración que tuvo el presidente Duque, y esa declaración, más allá del contenido, es una declaración crítica a la JEP. Habla de la manera en la que el presidente se está insertando en la agenda noticiosa, en la agenda del debate público nacional. Esto fue lo que dijo hoy. Los magistrados deben preferir pronunciarse a través de la jurisprudencia y no a través
de los espectáculos. Que los magistrados deben distinguirse por la solemnidad del lenguaje expresado en cada una de sus providencias y nunca dejarse llevar por la tentación ideológica o los vaivenes políticos. Y entonces ahí el presidente está haciendo una referencia velada a una entrevista que dieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, hace más de una semana. Y yo la traigo nada más como para que ustedes comenten acerca de cómo Duque se está insertando en los debates. Debates que han tenido como protagonistas a alguien distinto al presidente, básicamente al fiscal general, a la Corte Suprema de Justicia, a los periodistas. ¿Cómo ve usted, Luis Felipe, que él se está insertando en esos debates? ¿Está haciendo noticia? Pues él quiere hacer noticia, yo creo que es importante que haga noticia y se esté en los debates nacionales. Yo nada más quiero rescatar un punto de lo que decía el senador, yo creo que no ha sido coherente. Si algo dijo Duque, el Duque que a mí me gusta más, el Duque liberal, dijo que estaba de acuerdo con la despenalización de la dosis mínima en un artículo en Portafolio, que después se lo haré llegar para que nos Yo lo leí, digamos. pero ahorita no la penalizó. Pero no se está penalizando. Pero no, esto sí llega y lo persigue mucho. Y es casi una penalización. Frente al tema de los magistrados, yo creo que es un tema muy delicado que se empiece a generar una tensión entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Es muy delicado por los antecedentes que se tuvo con el expresidente Álvaro Uribe en el tema de chuzadas también frente a la Corte Suprema de Justicia que se denunciaron, en el tema de declaraciones mutuas entre los diferentes presidentes de las Cortes, en investigaciones, en personas condenadas por el tema de la UIAF. Y es muy temprano que un gobierno empiece a polarizarse frente a un tema fundamental, como lo decía Felipe. La verdadera reforma estructural que necesita este país es la reforma a la justicia, con una impunidad del 98%, con tener el triple de lo que se demora un proceso en la OUD. En Colombia se demora casi 1.800 días, cuando en la OUD de alrededor de 600. Cuando estamos en todos los rankings internacionales de justicia en los últimos lugares, en el ranking de un business de 190 países, si la memoria no me falla, somos el país 170. Entonces, cuando uno empieza a ver esta tensión, pero además esa tensión en un momento determinado puede favorecer al líder de su partido natural, que es el expresidente Álvaro Uribe, creo que no es sano para la opinión pública que se inmersa en esa discusión. Me tengo que ir a nuestra primera pausa. Ya regresamos con esta discusión acerca de la nueva gobernabilidad, la propuesta novedosa del gobierno de Iván Duque. Algunos la tildan del lado de la ingenuidad, otros del lado de la innovación. Ya veremos, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de ya 2 meses del presidente Iván Duque, 2 meses en los cuales las cosas en el Congreso de la República al menos se han movido muy poco. Del paquete anticorrupción de Iván Duque, el que presentó al día siguiente de haber sido posesionado, ¿cómo van las cosas? Y entonces, acuérdense, había aquí una mini reforma política para cerrar las listas, eso fue radicado el 8 de agosto, el de los pliegos tipo, el de los delitos contra la administración pública, el de límites de reelección, todo esto que le hacía competencia a la consulta anticorrupción sin hacerle que la complementaba, decían ellos. Esto está pendiente de discusiones por cambios en el presupuesto, está en el primero de 8 debates, ¿cierto? Ya pasó el primer debate. La reforma política. Acaba de pasar. Acaba de pasar. La semana pasada. O sea, va en el segundo de... Va a arrancar. La de delitos contra administración pública no tiene ponente en el Senado. La de pliegos tipo está por discutirse con ponencia para primer debate en el Senado. La de límites en la reelección de cuerpos colegiados está aprobado en primer debate en comisión. El de publicación de declaración de renta de servidores públicos, que fue radicado después, está por discutirse en el primero de 8 debates. Y en el de responsabilidad penal de personas jurídicas, aún sin ponente en el Senado. La declaración de renta también pasó la semana pasada. Pasó la semana pasada. O sea, pero aquí máximo un debate de 8 en asuntos que son de acto legislativo. Sí, pero Daniel, mire, yo no me apresuraría a juzgar o a descalificar la capacidad política del gobierno por este indicador en particular, porque todos son proyectos muy recientes, el gobierno no lleva sino 2 meses pero espere, pero el Congreso ya lleva casi 3. Claro, pero usted, lo que estamos tratando de evaluar aquí es qué tanto se están moviendo los proyectos del gobierno del Congreso. Yo pensaría que todavía es muy temprano
y todavía no tenemos los elementos para decir que el Congreso no le está caminando al gobierno. Creo que todavía no hemos visto una rebelión parlamentaria de esas que se estilaban en Colombia cada vez que los congresistas querían pedir un tratamiento más favorable del gobierno. Y volvemos a lo mismo, el experimento está por evaluarse. Y voy a decir algo que es trivial, pero pues que por eso no deja de ser menos verdadero, y es que tal vez en el trámite de estas iniciativas o en el trámite, por ejemplo, de la ley de financiamiento, como se ha llamado a la propuesta de reforma tributaria, veremos qué tanto resiste ese experimento, porque si ponen al presidente contra la pared y le dicen, aquí no nos movemos a menos que usted empiece a tratarnos con más benevolencia, vamos a ver si el presidente cede, si vienen unos cambios de gabinete, de pronto empezamos a ver algo de lo que tradicionalmente como más se Claudia llamaba Ortizes. Me refiero a la nueva directora de la Agencia de Desarrollo Rural, la señora pero como no cumplía su hoja de vida, los requisitos fue a una notaría. Sí, señor, y evidentemente era una persona a la que parece que le estaban buscando puesto, porque primero fue el asunto en la UNP, que no cuajó por unas declaraciones anteriores de ella, esto de la Agencia de Desarrollo Rural, que pues fue muy mal recibido, no solo por lo de la notaría, sino por su falta de idoneidad para el tema. Pero el punto no es ni siquiera ese tipo de nombramiento, sino ya tendría que ser gobernabilidad, entre comillas, o mermelada un poco más sustanciosa. Pero vamos a ver si eso llega a ser necesario. Felipe. Yo creo que todavía, como dice Andrés, está muy temprano para hablar si va a tener éxito o no va a tener éxito en el Congreso, pero ya el expresidente Uribe empieza a generar alarmas porque ve que no se tienen la mayoría, se empiezan a llamar a otros grupos políticos, lo cual es muy importante, y yo se lo digo, nosotros tenemos afinidad en muchos temas con las propuestas del Centro Democrático, y así lo demostramos en campaña, en los temas de la reforma tributaria, en los temas de reforma a la justicia. Nuestra reforma, que fue presentada con anterioridad, es un 90% muy parecida a la que presentó el Centro Democrático, pero yo sí creo que en estos 2 meses ha faltado liderazgo sobre temas. La gente no sabe qué va a pasar con el proceso de paz, no hay una agenda efectivamente si esto se va a sacar o no se va a sacar adelante, no hay discusión pública sobre esto, no se sabe efectivamente cuáles son las verdaderas reformas tributarias, no se sabe qué va a pasar con lo del salario mínimo que presentó el expresidente Uribe. Vemos una desconexión con el tema de fuerzas militares por lo de Arias Guacho y por la notificación de la liberación de Cristo, del niño Cristo en norte de Santander. Entonces, yo sí creo que al gobierno le falta un poco más de liderazgo, respetuosamente, que sí hay unos cortocircuitos, porque el Senado solamente es uno de los ápices de lo que va a empezar o lo que tiene que empezar a mover el gobierno, y yo creo que estos índices de desaprobación se deben a eso, porque todavía hay muchas incertidumbres. A ver, y Felipe, y una mirada suya a la velocidad y al ritmo, digamos, ¿se puede decir algo de estos 60 días y de cómo ha arrancado, al menos en términos del movimiento de la agenda legislativa? No, yo estoy de acuerdo con Andrés y con Luis Felipe que estamos todavía apenas empezando, y lo que podemos evaluar ahora es si han presentado los proyectos, y pues ahí estaban los proyectos presentados al Congreso, y no queremos tampoco que el Congreso apruebe proyectos en una semana, digamos, eso sería también contraproducente para el país. Claro, a veces los aprueban en una semana, pero en la última semana. Daniel, depende como usted lo vea. Por ejemplo, proceso de paz. Yo creo que antes ha tenido demasiada firmeza el presidente Duque siendo coherente en decirle al ELN, oiga, ¿quieren sentarse? Cese unilateral, no más secuestros, no más narcotráfico, no más homicidios, no más secuestros. No va a ser un presidente a sentarme a negociar secuestrados. Yo creo que eso es claro. Yo creo que eso es firmeza y siendo coherente también con nuestra postura hacia el proceso con las FARC. Pero venga, yo de su propio partido he escuchado, Ciro, a gente que es cercana al gobierno y dice, es que no me llaman, hay gente diciendo, no tengo dónde mandar hojas de vida de gente que trabajó en la campaña, es decir, aquí le cerraron las puertas al partido, y por otro lado también como que no nos coordinamos, a veces tenemos que radicar nosotros un proyecto y defenderlo solo sin que el gobierno nos diga más o menos qué es lo que quiere. ¿Se pueden mejorar las cosas en ese sentido? Puede que de pronto haya falta de comunicación en ciertas comisiones con ciertos ministros, pero yo sí creo que la comunicación con el partido y con el gobierno nacional ha sido fluida, ha sido frecuente.
La semana pasada tuvimos una reunión de bancada con el presidente Duque para hablar sobre la agenda legislativa y obviamente lo que usted dice, pues obviamente ahora tenemos el gran reto de cómo va a ser este gobierno sin las cuotas con los diferentes partidos y ese gran reto de, por ejemplo, una ley de financiamiento o ese gran reto de seguir adelante con una reforma política o de justicia, etcétera, entre toda la agenda del gobierno. Ese es el gran reto y vamos a ver cómo va a ser. Y eso también le ha costado también en el partido, porque dice, oiga, mucha gente que ayudó en el Centro Democrático, ayudó al presidente Duque, pero pues yo creo que eso hoy no es el asunto. Yo creo que hoy el asunto es que el Centro Democrático y sus militantes deben estar tranquilos en que si esta agenda legislativa, esa agenda del gobierno, la llega a sacar adelante el presidente Duque, yo creo que esa va a ser la campaña del Centro Democrático y yo creo que lo importante tenemos que entenderlo nosotros. Yo creo que 4 años que el Centro Democrático hizo campaña así y podemos seguir haciéndola. Interesante la propuesta del senador, pero yo pregunto, ¿cuál es esa agenda? Felipe ahora decía una cosa que es muy cierta. Generalmente todos los gobiernos, no solo en Colombia, sino en el mundo, llegan como con unas banderas muy visibles y eso uno lo ve en todas partes del mundo. Yo creo que en todos los gobiernos. Legalidad, emprendimiento, equidad. Supongamos que esas son, Seguridad. porque efectivamente esos conceptos se mencionaban en la campaña y en ese sentido eran unas agendas, digamos, muy proempresariales, pero ¿dónde se han materializado esas agendas por ahora? Le diría además que se han materializado incluso esas agendas más en proyectos que no vienen del gobierno. Por ejemplo, mire todas las propuestas de Germán Vargas Lleras, las que ha estado ventilando en columnas y en Twitter. Perdón. Un segundo. Esas, por ejemplo, propuestas que van destinadas a mejorar o supuestamente a mejorar el ambiente de inversión para la industria mineroenergética, no han salido del gobierno, que yo sepa. A este gobierno varios partidos y varios sectores se le han adelantado en sus propias. Y responder yo rápidamente. Seguridad. Se ha hablado sobre recuperar el orden en este país y el presidente los primeros días fue a las zonas de mayor conflicto, Catatumbo, Tumaco, La Guajira. Seguridad, vamos a erradicar esos cultivos ilícitos que hoy están cuadruplicados, casi que quintuplicados. Seguridad, vamos a prohibir la dosis mínima para ver si de pronto tenemos herramientas para... No es prohibirla. No es prohibirla. Prohibir. No. En espacios públicos, perdón, en espacios públicos. Entonces, eso es la agenda de seguridad. ¿Cuáles son las acciones concretas? Ir al Catatumbo no es ninguna acción concreta de seguridad. No, pero es ir allá, a estar pendiente, qué pasó, cuáles son los temas de primer orden para tratarlos. Yo creo que el presidente tiene que estar en las zonas más apartadas y de mayor conflicto para ver cuál es lo que hay que hacer y meterse allá, que es lo que ha hecho. Segundo, nosotros también hablando de emprendimiento, ahí está el programa de antitrámites, hay que acabar más de 600 trámites que en todos los... Y es un programa que está bastante Pero no me va a decir que Dos, una ley la ley de financiamiento la ley de financiamiento va también la con el tema de reforma emprendimiento. tributaria. Vamos a promover la empresa privada, vamos a promover la inversión. Que en eso también se le adelantó Cambio Radical, ¿no? Que presentó primero Pero es que por lo menos los hizo partidos público no pueden primero una erradicar. reforma tributaria. Lo otro, legalidad, hombre, ahí está un gobierno con un gabinete técnico sin repartijas y está un gobierno sin mermelada que yo creo que lo ha venido demostrando y es el gran reto, que es el de legalidad. Seguimos en un gobierno, Esa es la agenda. seguimos en un gobierno en campaña que no se ha dado cuenta que está gobernando, seguimos con un partido de gobierno que todavía no sabe si es de gobierno o es oposición, por lo que venían. El tema antitrámites, más de 1.700 trámites se acabaron en el gobierno anterior. Lo que pasa es que uno saca un decreto antitrámites y se vuelven a inventar otros 1.000. Eso no va a cambiar todavía el mundo. Y el mundo, hoy los innovadores no están viendo cómo van a sacar su empresa adelante, no están viendo cuáles son los temas de la reforma de financiamiento para sacar un plan de emprendimiento adelante, no sabemos cuáles son los créditos especiales para desarrollarlo. Eso sí son acciones concretas, no nos podemos quedar en el discurso. Me voy a la pausa. Cuando regreso con usted, Felipe. Esta nueva dinámica ha generado también una reacción en los partidos políticos. Hay estrategias distintas. Le vamos a echar una mirada a cómo están actuando Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador y la oposición política. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca después de la nueva propuesta, la propuesta innovadora de gobernabilidad del gobierno de Iván Duque. Los partidos políticos yo creo que también están escogiendo estrategias, reacomodándose en el actuar tradicional y arranquemos por Cambio Radical. El de Cambio, ¿cómo es que le pusimos? Hiperactividad legislativa. Cambio radical entre la hiperactividad legislativa y los acuerdos a puerta cerrada con Uribe. Y entonces ha habido 2 reuniones, si recuerdo bien, entre Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, pero al mismo tiempo que se hacen unas reuniones donde hay unos acuerdos importantes, como apoyar la reforma a la justicia, hay una hiperactividad legislativa. Ya tenían listo toda la plataforma de gobierno, había obviamente una sensación de inminencia en la candidatura de Vargas que no se concretó, pero ya tenían los proyectos
redactados, reforma tributaria, con articulado y todo. Paquete anticorrupción, regulación de la consulta previa, Ministerio de la Familia, licencias ambientales, una reforma a la justicia, una reforma incluso para la protección de los animales. Venga, Felipe, aquí que tengo a Luis Felipe. ¿Cómo ve usted la reacción de los partidos? Y yo aquí arranco con lo de Cambio. Reacción frente a la nueva propuesta de Duque, ¿no? Como yo me imagino que se están tal vez pellizcando y diciendo, bueno, aquí la manera de jugar tradicional no es la misma, ¿cómo nos vamos a acomodar nosotros? Es que yo creo que el principal problema de la estrategia de no mermelada son los partidos, porque es que la mermelada no es un asunto de la presidencia, es un asunto del Congreso que demanda del Ejecutivo ese tipo de intercambio por apoyo a sus proyectos. Un problema gravísimo que tenemos en Colombia es que no hay una ley de servicio civil. Entonces tenemos una nómina enorme a disposición de los políticos en el gobierno y a nivel local también, y eso es algo que nutre el clientelismo que está en la base. Una ley de servicio civil que es como que usted no puede entregar puestos. Exacto, profesionalización del servicio. Profesionalización del servicio civil, que los miembros del servicio civil, de la burocracia estatal, sean profesionales y se nombren por meritocracia y no como cuotas políticas. Es que en este momento en el Estado colombiano hay más gente contratada por contratos de prestación de servicios que contratados por planta. Esa es la gente que nutre, digamos, ese sistema clientelar. Y hay un poco de mezquindad de los partidos y la política tradicional de no tener una visión de largo plazo. Esto es una visión cortoplacista, es a dónde envío esta hoja de vida, cómo hacemos para tener un proyecto, en el mejor de los casos, que se convierta en un bien público en una región, o para enriquecimiento personal de los políticos. Entonces, esa es la tensión grande que tenemos. Pero entonces yo decía, entre la hiperactividad legislativa y las reuniones a puerta cerrada. Yo creo que estaba preparado para gobernar y no para ganar. Estos proyectos se construyeron con muchas personas, se construyeron con los expertos más importantes en justicia, con los expertos más importantes en minería. Germán Vargas hizo cartillas donde se lo socializaba en campaña, y lo que hizo fue traducir esas propuestas en hechos, y por eso teníamos los programas y por eso se han presentado los proyectos. Proyectos además que han sido muy valorados por los sectores, y como decía Andrés en su intervención, Germán Vargas tiene un proyecto muy pro empresa, muy pro industrial, que cree que generar empresa es generar mejores empleos, es generar mejores sueldos, es hacer que el país sea más competitivo, es lograr que el capital no huya hacia otros países, y por eso estos proyectos estaban desarrollados. Con un tema que también estaba muy estudiado, que era el tema de reforma a la justicia, que cuando él fue ministro, en su primera parte no lo pudo desarrollar. Y entonces estaban listos estos proyectos. Claro, estaban listos, los presenta. Y no hubo, como sucedió con el gobierno del presidente Santos, que había una representatividad política. Más allá de si eso es mermelada o no, es decirle, señor Vargas, usted coja este ministerio, usted fue parte, digamos, a ver, ¿cómo lo digo? No fue una cuota, pero sí fue una cuota de un sector usted político. Representa un sector político. Es que representar un sector político per se no es mermelada, y yo creo que ese ha sido el gran error del gobierno. Si usted va a las democracias más desarrolladas, en España acabó de pasar, en Francia pasa, pues, o en Alemania, partidos tienen representación y hacen parte del gobierno. Lo que hizo Cambio fue, ante la falta de agenda de este gobierno, imponer o poner agenda para que empiecen a discutirse, porque si no se presentan estos proyectos, pues estarían los senadores con los brazos cruzados. Y lo que está haciendo Germán Vargas es, dígame, ¿cómo podemos ayudar? Pero fueron presentados, y necesitamos que... pero es que por presentar entonces todos el Centro Democrático a radicar proyectos, no, yo creo que radicar esto no es una carrera, estos proyectos son muy estudiados, y cuál más avanza más rápido. Y estos proyectos representan las necesidades de muchos sectores, y estos proyectos fueron estudiados con esos sectores. Yo creo que la falta de esos proyectos por parte del gobierno, pues está haciendo que el expresidente Uribe vea en estos proyectos que presentó Cambio Radical también una solución para ir adecuando la agenda que está solicitando. No, yo creo que esos proyectos de ley de Cambio Radical son sanos para la discusión, igual los del Centro Democrático, igual los de cualquier otro partido. Y yo creo que aquí lo más valioso es la discusión dentro del Congreso con iniciativas presentadas, incluso para el gobierno. No se puede negar que es un poquito bochornoso para un gobierno que entra que las grandes iniciativas las estén presentando otros partidos que no hacen parte de su coalición.
eso es un poquito, Pero las grandes iniciativas difícil. están Pero entonces, mire, Andrés, yo le pongo aquí, hubo esta reunión la semana pasada entre Germán Vargas y Álvaro Uribe, donde se acordaron ciertas cosas, y esta reunión y esta unión de Cambio Radical que se declaró en independencia con la bancada de gobierno es importante. Si uno mira simplemente cómo son las mayorías del gobierno en el Senado de la República, con y sin Cambio Radical. Solamente para poner un ejemplo, esta es la plenaria en el Senado en pleno, y entonces, sin Cambio Radical, que es el que está a mano izquierda, el gobierno tiene 54 votos. 54 votos y eso que pusimos ahí, el voto de Manguito, el senador que se le volvió. Y pone toda la U, porque no toda la U vota Y toda la U, y le puse a toda la U. Es bastante optimista. Y entonces, muy optimista. Fíjense que ahí tiene una mayoría raza, porque en el partido de la U hay varios que no están, digamos que en espíritu con la bancada de gobierno. Pero con Cambio Radical la cosa ya se vuelve mucho más holgada, ¿no? Entra ahí una mayoría de 70, que uno con una mayoría de 70 puede estar seguro. Esto para ciertos proyectos, es incluso una mayoría calificada, pero mire, Daniel, yo creo que hay una hipótesis que tenemos que considerar porque yo la he pensado y en eso quiero darle el beneficio de la duda al presidente porque qué tal que esta sea la estrategia que está implementando y no nos hayamos dado cuenta. Sí. Y es que consciente el presidente de la crisis a la que el asunto de la mermelada del clientelismo ha llevado a nuestro sistema político, haya decidido hacer un gobierno sin mermelada, no importa las consecuencias de esto. ¿Qué quiero decir? Que haya decidido gobernar sin tener que darle al Congreso los favores clientelistas que usualmente se han dado. Posiblemente, si esta es la estrategia, lo que tendremos que ver es cuál es la estrategia que tiene el presidente para cuando llegue el momento del choque, porque el momento del choque va a llegar. No se apruebe la reforma tributaria, cuando se acaiga la reforma de justicia. Cuando no se le mueva nada en el Congreso. Mire, yo sé de personas que estuvieron estudiando en la campaña presidencial pasada, abogados eminentes constitucionalistas, cómo sería hacer un gobierno sin Congreso. O sea, artículo por artículo, constitución, leyes y todo, porque pues esto ya no da más, la cuestión de la mermelada tiene reventado el sistema político. Entonces, ¿qué tal que este sea un experimento aproximado a eso? Vamos a tratar de hacer un gobierno sin estarle dando favores al Congreso. En algún momento va a llegar el enfrentamiento y lo importante será la estrategia para manejarlo. Me queda un bloque todavía, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, las estrategias de la oposición, los conservadores, la U, el Partido Liberal, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. El presidente Duque propone un gobierno sin mermelada, pero la gente sabe qué es la mermelada. Salimos a la calle a preguntarles, esto es lo que dijeron. ¿Qué es la mermelada en términos políticos? Es la repartición del botín de la plata que se roba la corrupción. Es como lo que está dispuesto para que pueda ser consumido por los políticos. La mermelada es la corrupción entre todos los señores políticos para obtener favores. Una ola de corrupción que se vive en el país muy grande, donde están incluidos todos los políticos. Esas prebendas que le dan los políticos a sus socios o a sus familiares o a sus amigos, creería yo. Que me dan a mí un contrato o algo y tú eres mi amiga, entonces, oiga, usted que me ayuda a hacer esto, tómelo de su parte y a cambio hacemos algún chanchullo o algo así. El dinero que se pasa, como se dice coloquialmente, por debajo de la mesa para conseguir determinados intereses particulares. Lo que entregan los políticos a cambio de favores. La mermelada es todo lo corrupto, no más. ¿Y usted cree que Iván Duque se ha cumplido la promesa de gobernar sin mermelada? Pero vamos a ver, más o menos en un promedio de un año, miramos cómo están las cosas. En un año lo espero aquí en esta esquina y usted me cuenta. Pues como todos lo hacen tan bien. Y lo que uno ve o lo que uno escucha, pues aparentemente está bien hasta que uno va realmente, sale digamos de un contexto citadino, va a la zona rural donde realmente están las necesidades de las personas. Estamos viendo como que está entregando algunas cosas. Ha untado un poquito. Esperemos que sea una impresión equivocada. No, Iván saca pecho, pero hay que orar por él. Por favor, pero ¿cuánto tiempo lleva? Déjenlo que haga algo. Por favor. Por favor, no sean así esas preguntas también que salen, Dios mío, señor. La mermelada, nadie sabe muy bien qué es la mermelada, pero es corrupción de los políticos y de todos. Yo quiero decir algo ahí, Daniel, y yo creo que es importante anotar.
Mire, los congresistas estamos elegidos por ciertas regiones, en el caso de la Cámara y en el Senado, generalmente los senadores tienen, digamos, cierto arraigo por un sector o región. Y yo pienso que la mermelada tiene un límite que es bueno definirlo. Y aquí nosotros, yo siempre oía al presidente Duque cuando estaba en el Senado, yo pienso que los congresistas también deben gestionar el hecho de, por ejemplo, yo le digo en mi caso, el bicentenario de la independencia para la región de Centro Oriente el próximo año es muy importante de que el gobierno le ponga los ojos y ponga la atención para que sea una inversión considerable de manera intersectorial. Para que ponga la plata. En lo que sea que determine el gobierno nacional en conmemoración del bicentenario. Y eso es una gestión que haré y que lo haré públicamente. Ahí yo creo que el problema es que al congresista tome para que me apruebe por debajo de cuerda. Yo creo que el problema es que sea por debajo de la mesa. Felipe. Mientras que sea en debate público, en discusión pública, en audiencias públicas, yo creo que podríamos avanzar en un trabajo, en un diálogo muy franco y transparente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, es que se ha satanizado la labor de los políticos, porque como vimos... Ellos ayudaron bastante. Sí, totalmente. No, es que cuando usted habla con cualquier persona de la política... La política es lo peor. Los políticos son los peores individuos de la sociedad y los partidos ni se diga. Y realmente, pues la política y los partidos son necesarios para hacer cosas. Entonces, el problema aquí es un problema de transparencia, claramente. Es decir, si todas las cosas se hacen por encima de la mesa, digamos que era lo que ocurría con los auxilios parlamentarios, que eran transparentes, y después cuando los prohibieron, entonces se seguían usando, pero por debajo de la mesa ahí se perdió el control sobre eso. Es decir, los políticos necesitan llevar inversión a las regiones. De otra forma, ¿cómo se reeligen? Y queremos que los políticos se reelijan porque si no, es muy difícil controlar su gestión. Entonces... hay que pensar bien qué significa la política y cómo es que nos relacionamos con los políticos, porque los ciudadanos también se olvidan de que votaron por un político y a los 4 años vuelven a ver qué fue lo que hizo y no están ahí encima diciéndole, a ver, senador, usted prometió esto, ¿qué está haciendo? Bueno, y a propósito de esas estrategias, yo les voy aquí a hacer una corrida rápida. La oposición, ¿qué está haciendo? La oposición a Duque. Y ahí vemos, por un lado, están pensando en las elecciones del 2019, del próximo año. Esa es Claudia López. ¿Y el siguiente? Ahí no está Petro. Ahí no está Petro, no. Los conservadores están de revista con la ministra. Los tipos, la bancada del Partido Conservador creo que se reúne al menos una vez a la semana con la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y esperan que caigan cosas de ahí. Los congresistas de la U están dispersos en la coalición duquista. Roy Barreras propone reforma política. Andrés García está proponiendo modernización de las TIC. Maritza Martínez, moratoria al fracking. José David Name, energías renovables. Hay una dispersión. ¿Qué está haciendo el Partido Liberal? Y el Partido Liberal anda dedicado desde la independencia al control político. Debate de control político de Hidroituango, tarifas al transporte aéreo, EPS y calidad de servicio de salud, al debate de Electricaribe, al de trámites innecesarios, al de uso de glifosato, ese está citado. Y entonces aquí, digamos, Luis Felipe, veo como distintas estrategias. Acá lo que vemos es que no hay una cohesión frente a las políticas del gobierno para que sean lideradas desde el Congreso. Y eso es lo que tiene que hacer la bancada de gobierno, empezar a generar esa cohesión con las otras bancadas que no solamente tienen que estar en cabeza del expresidente Uribe, sino que tienen que estar en cabeza de su ministra de Interior y de cada ministro de ramo. Entonces lo que uno está viendo del Partido Liberal es que está yéndose por lo que nosotros pensábamos que no iba a pasar y pasó, iba a ser de gobierno, nos sorprendió. Después, ahorita ya está independiente y cuando uno ve que nada más está citando debates de control político, pues ya los ve unidos más a la oposición. ¿Eso qué va a llevar? Una cosita chiquita, a que se puedan dar también alianzas, como se pueden generar para temas de gobierno, también para temas de oposición. Última palabra, señor. Última, como sigamos así, el Congreso le va a marcar el paso y el ritmo al gobierno. Usualmente es lo contrario y creo yo es preferible que sea lo contrario, por lo menos al inicio de un gobierno. Pero como vamos, es el Congreso y los partidos son los que tienen el tambor. Muy cortico. Claudia Ortiz cumple los requisitos de ley, así lo estableció la función pública. Y el notario. Y el notario. Y el notario. Muchas gracias. La notaría fue una exigencia adicional, pero cumple los requisitos. Juró, ella, como no tenía la experiencia, juró que sí la tenía. No la tenía, tiene 25 años de experiencia. Me voy, muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.